un área muy importante. Estoy hablando de los 4 niveles de la profecía y estoy hablando de sus dimensiones, cómo se mueve. Estoy hablando del don de profecía, del oficio de profeta, del ministerio de profeta y del espíritu de profeta. Voy a ir a Romanos 1:26. Romanos 12:6, perdón, 12:6 de Romanos. Romanos 12:6. Dice la palabra de nuestro santo Dios de la siguiente manera. Somos una versión Reina Valera 1960. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Wow. O sea que la revelación que un profeta puede dar es en la medida de su fe. Habrá quien pueda entrar hasta lo secreto, o quienes entramos a lo íntimo del Adonai. Podemos subir al Kairos, podemos entrar al Olam. Y hay quien podemos estar en lo secreto del Altísimo. El secreto del Altísimo, el secreto de Adonai, porque el Señor dice que revela en lo secreto a sus siervos. Pero no es de que se hable a secretas o así despacito, no. Es que hay un lugar, una atmósfera dentro del Olam que se llama lo secreto del Altísimo, donde ningún espíritu demoníaco del inframundo, ningún nigromante, quiromante, transmigrante, ningún espíritu demoníaco de ninguna raza puede penetrar. Es un área donde solamente seres de luz, seres de fuego entran en comunión con el Altísimo para tomar del rema de Dios, de lo secreto de Dios. Y todo en la medida de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces un profeta, para que tenga mayor revelación, requiere de leer mucho la palabra, mucho. Yo te puedo hablar de grandes profetas como, no sé, gente contemporánea. Vamos a hablar de Reinhard Bonnke. Vamos a hablar de otro profeta, Morris Cerullo, que tienen la capacidad de poder ver cosas increíbles. O sea, ellos pueden discernir con claridad acerca de lo que es los tiempos finales, cosas de ese tipo, muy específicamente, cosas muy específicas en el Señor. Hay cosas que Él revela por misericordia, pero hay cosas que se revela según la medida de la fe, porque la medida de la fe es la medida de su madurez. Y esta manifestación a través de cualquier creyente, que cuando en fe recibe la revelación y la suelta a la congregación, algo que debe de quedar muy claro: los profetas se mantienen bajo un orden, no profetizan en las casas. ¿Cómo? Profetizan en la congregación. O sea, no andan en las calles profetizando ni en las casas. No, profetizan en la congregación, porque hoy el mensaje es para la esposa de Cristo, para la iglesia. Hubo un tiempo en el que los profetas andaban errantes como ermitaños por ahí en las montañas y daban anuncios a las naciones. Hoy el Señor da anuncio a la iglesia, porque solo la iglesia tiene el nivel de fe para entender la profecía. Lo vimos con la situación que le pasó a Josmar. Yo no dudo que Dios le haya dado una revelación a este hombre. Muchos lo juzgan, lo critican, pero todos esos que lo critican y lo juzgan no tienen la capacidad de hacer lo que él hizo.
Por lo menos tuvo todos los focos encima de él, todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquiera puede juzgar y decir, no, pero está loco, que no sé qué. Es que eso hace un profeta. Dime que es de cuerdos darle de vueltas a una ciudad y esperar a que los muros se caigan. Dígame que eso es de gente cuerda. Dígame que es de gente cuerda avanzar hasta el mar y esperar a que se abra. Dígame que eso es de cuerdos. Eso no es de cuerdos, eso es de gente loca. Pues a ese tipo de gente es a la que el Señor revela, y cuando estos tienen un nivel de fe, del cuarto nivel de fe hacia arriba, porque algunos me van a decir, ¿cuántos niveles de fe hay? Bueno, vamos a hablar de 4 niveles de fe, aunque los eruditos, los grandes estudiosos nos hablan de 72 niveles de la fe. Pero no nos vamos a meter nosotros hoy en exégesis y profundidades ni misterios. Vamos a hablar de algo sencillo para que entiendas y no te confundas, ni te vayas al rato a querer de alguna manera contestar cosas que tal vez en tu congregación difícilmente entienden lo que es la fe, y tú quieres comprender los niveles de profundidad de la fe. El que profetiza lo hace en fe. ¿Cómo? Porque imagínate, es tan duro el corazón de la iglesia hoy en día. Hay pastores que no creen en la profecía. Hay gente que dice que el último profeta fue Juan el Bautista y que ya no hay profetas. Entonces Jesús estaría mintiendo, porque él dice que él mismo estableció algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces sería un mentiroso Jesús. Estas gentes que dicen que ya no hay profetas, que no existen los profetas, obvio que no son la novia de Cristo, no son la iglesia del Cordero, son probablemente alguna secta religiosa, algún grupo que está totalmente apartado de la verdad. Sabemos que el Señor va a usar a los profetas y vamos a ir viendo precisamente estos 4 niveles de profecía. En este primer nivel de profecía, el profeta profetiza en la congregación, en el momento sobre todo de la adoración, o cuando se está orando, o estando en una atmósfera donde los profetas están fluyendo por la inspiración divina. Cualquier persona puede profetizar, porque el espíritu de la profecía es quien toma el vaso. A él es a quien le place usar en ese momento a esa persona, sin que por ello quiera decir que ese hermano o hermana ya sea un profeta. Es solamente el espíritu que empieza a fluir en esa persona, en ese hermano, que por la medida de fe, como dice Romanos 12:6, el espíritu mismo hace que esa persona profetice, sin que esto quiera decir que tiene que ser un profeta o reconocido como profeta. O sea, por eso estoy hablando de espíritu de profecía, de don de profecía, de oficio de profeta y de ministerio de profeta. O sea, el Espíritu Santo puede venir y puede usar a quien tenga mayor fe en este momento, no necesariamente que sea un profeta. O sea, si el Espíritu Santo ve que el profeta no tiene el nivel de fe, o sea, él ya fue ungido, él es reconocido como profeta, pero ahorita digamos que está en sus 5 minutos de carne, pues el Espíritu Santo no lo va a usar, porque él no está obligado, nadie tiene la patente. O sea, él puede usar a quien él quiera. Así sea una persona que viene por primera vez. Y a mí me tocó verlo en una iglesia. Estábamos en una campaña adentro de la iglesia, y el Señor quería dar revelación, quería dar profecía, pero pues quién sabe qué estaba pasando con los que profetizaban. Y ¡pum!, que agarra a una mujer que venía vestida pues de una manera pues tal vez no muy decorosa, venía muy escotada, con una chiquifalda, porque eso no era una minifalda, eso era una chiquifalda, unos tacones con unas plataformas enormes, y que se para así en medio y que empieza a profetizar. Ya al final averiguamos quién era. Era una mujer que había visto la publicidad, se había acercado a la iglesia y traía mucha necesidad, porque ella se dedicaba a la prostitución y a la venta de droga, era narcomenudista, estaba cansada de su vida, escuchó el mensaje, creyó en el Señor, ella estaba convencida de que Jesús la quería salvar, la quería alcanzar, la quería perdonar y lavar. La mujer estaba en un nivel de fe, yo creo que hasta más alto que el mío, y el Señor la tomó y empezó a profetizar. Tan tan. Yo después le pregunté al pastor si la hermana seguía profetizando, me dijo no.
Fíjese qué chistoso, pastor, ese día que ella entró, nos dio una tremenda palabra de parte de Dios y jamás volvió a profetizar. Claro. Efesios 4:11, porque así es como trabaja Dios. Hay quien espera tener el don para profetizar, pero la palabra, fíjate cómo habla el Señor. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores o maestros. Pero la palabra realmente no es maestro sino doctor. Y es que ni siquiera el don de profecía, vete a 1 Corintios 14:1. ¿Ya lo tenemos? 14:1. Fíjate qué maravilla. Seguid la caridad, o sea, el amor, y procurad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Aquí está el orden en el que debe de venir la profecía. Si no viene en este orden, no es de Dios. La profecía primero edifica, exhorta y consuela. Si no viene en ese orden, es otro espíritu, pero no el Espíritu Santo, porque él se sujeta a las mismas reglas que el Padre reveló. Por eso cuando escuchamos un profeta, yo lo analizo, lo escucho. Unos profetas nomás regañan. No, que no sé qué, que tú, que... Y no me consuela ni me edifica. Fúchila, yo no recibo esa palabra, la cancelo. Porque realmente el Señor no busca estarnos regañando ni exhortando. Lo que busca es, primero, edificar tu vida. Si algo no está correcto, no está en orden, te va a exhortar, pero al final siempre te va a consolar. Ese es el orden de Dios. Si no viene en ese orden, no lo reciba. No reciba la tal profecía. Ay, es que Dios me habló, hermano, y me dijo que me diera su reloj. ¿Eso en qué me edifica? ¿En qué me exhorta? ¿En qué me consuela? Tal vez lo único que me deje será herido. O sea, no funciona así. Híjole, tráeme una de las mías, ¿no? Esa no es mía. Estamos en vivo, Sonia. Yo te di una orden a ti. Aleluya. Y es que la manifestación es la unción que sube de Jesús en usted. No viene del cielo, sino que ya está depositada en nosotros. Entonces esta unción corporal se manifiesta en la congregación y estos hermanos profetizan. Pero algunos caen en el error de querer volver a profetizar o pensar que son profetas cuando la manifestación muchas veces es ocasional. Y ellos llegaron a dar una palabra sin la vía del Espíritu y de ahí vienen las falsas profecías. Pues son puras imaginaciones de sus corazones, profetizan cosas que no conocen, cosas que no están en la palabra de Dios, que no son respaldadas por la palabra, por la Biblia. Y suele ser muy imprudente, terminan hasta orando a Dios para que confirme lo que ellos han soltado, declarado, sabiendo que Dios no lo ha inspirado. Ese don que opera en esta gente, en estos hermanos, pues muchas veces es puro error. Puro error. Vamos a Apocalipsis 19:10. Aleluya. ¿Cómo dice ahí?
sin pecado concebida. Ah, ¿no estaban rezando? Leen horrible. Dan pena, están en vivo en la internet. A ver, léalo por favor bien. Por eso lo tienen ahí, no es para que vayan adivinando. No es Ave María, está en las 3 pantallas que tenemos. Si lo puede leer por favor. Fíjate qué tremendo. El testimonio de Yahshua HaMashiach. Yo voy a usar una versión textual. Y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo: mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Hombres en la escritura que profetizaron bajo el espíritu de la profecía. Adán, el primer hombre, profetizó. En Génesis 2:20 profetizó conforme a lo que sería el futuro estado del matrimonio. Génesis capítulo 2, por favor. El versículo que usaremos es del 20 al 25. Y el hombre puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó: en verdad este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso, fíjate, aquí empieza a profetizar. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver, aquellos que viven con sus papás, no hay ninguno, ¿verdad? Todos aquí leen la Biblia y hacen lo que dice la escritura, ¿verdad? ¿Por qué no prosperamos? Pues porque les entró el espíritu del, ¿cómo les llaman? El espíritu del zángano, que se come la miel de las abejas. Porque el zángano no sale a recolectar nada. El zángano llega a la colmena y se come la miel. Hay hijos que así son. Y algunos van a decir: trágame tierra y escúpeme en Cancún. ¿Cómo, pastor? Yo no lo inventé. Adán lo profetizó hace 5,778 años. Hijos que van a ver a sus papás: hola, pa, ¿cómo está? Que no sé qué. Ay, no estás usando ahorita tu Blu-ray, ¿verdad? Es que lo voy a usar, luego te lo traigo. Ya se llevaron la licuadora, ya se llevaron el serrucho, ya se llevaron. Ay, yo quisiera mejor no tener hijos. Se llevan la vajilla, se llevan. ¿Sí me entiende? Yo sé que de esa gente no hay aquí. Amén. Aquí cada quien, cuando busca tener su esposo, su esposa, decía mi abuela que el casado, porque cuando vivimos con los padres ponemos cielos de bronce sobre nosotros y la tierra se nos vuelve estéril. ¿Qué dijo Adán? Por eso abandonará el hombre a su padre
y se unirá a su mujer y serán. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Fíjate cómo profetiza Adán. Vete a 2 de Pedro 2:5 y luego le brincas a Hebreos 11:7, por favor. Noé profetizó. Era un hombre que profetizaba justicia. Poderoso en el Señor. Poderoso en el Señor. Estamos en 2 de Pedro, Baruch Hashem, 2:5. Qué maravilla. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador, un heraldo, un profeta de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Un profeta es un heraldo de justicia, como lo fue Noah. Como lo fue Noah. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 7, Baruch Hashem. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de justicia, que es según la fe. Entonces, un profeta, o quien recibe palabra profética, o quien es usado en profecía, es una persona que debe trabajar mucho su estado de fe. Vete a Judas, carta de Judas, versículo 14 y 15. Nada más hay un capítulo de Judas, Aleluya. Ponle Judas 1:14, eso. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los infieles de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas, o sea, duras, que pecadores impíos dijeron contra él. Estamos hablando ahora de Enoc. Hombres justos que profetizaron en justicia a causa de la fe. Isaac y Jacob tuvieron sobre ellos el espíritu de la profecía cuando proclamaron las bendiciones sobre sus hijos. Estaban profetizando. Vete a Génesis capítulo 27. Libro del Génesis capítulo 27, versículo 48 y 49. No, permíteme. Génesis 27, versículo 45 y 46, perdóneme. Usted dispénseme. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que hiciste, entonces te enviaré a traer de allá, porque ha de ser privada de vosotros dos en un solo día. Y dijo Rebeca a Isaac: estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het y de Jacob. Llega a tomar mujer de entre las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra. ¿De qué me servirá ya la vida? Estas palabras empiezan a ser profetizadas y soltadas. Vete a Hebreos 11:20. Y vamos a leer verso 20, 21, y de ahí te brincas por favor al Salmo 105, verso 9. 105, verso 9. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, aún respecto a cosas que no estaban. El siguiente:
Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Pero estaban anunciando, estaban profetizando a sus propios hijos. Salmo 105, verso 9. Sonia, ¿me traes ese aparato donde yo pongo mi computadora? Es que me dejaron la mesa. Del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, adelante. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, adelante. Diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Está hablando profecía aquí. Cuando eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, hasta el 15, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciéndoles: no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Desde ahí se establece un antecedente y una ley. El Señor no permite que nadie pues se meta con los ungidos, con los siervos, con los profetas. No por el profeta, no por el ungido, sino por la unción que Dios ha dado. O sea, lo que Dios protege y pelea es la unción, lo que Él ha confiado a una persona. José profetizó, esto quiero que lo busque usted, que lo anote. En Génesis 50, 24 y en Hebreos 11, 22. El espíritu de la profecía fue puesto sobre los 70 ancianos que estuvieron con Moisés en el desierto del Sinaí. Vete a Números capítulo 11, versículo 24. Y también Saúl tuvo la experiencia de profetizar, como lo anunciaba yo el día domingo, entre los profetas por el espíritu de la profecía, como las 3 compañías que habían sido enviadas antes por él, los 3 grupos de soldados que profetizaron en 1 Samuel 10:10 y 19:20. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a los 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Adelante. Entonces el Señor descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. O sea, date cuenta. O sea, muchas veces hay profetas que de momento dejan de profetizar, porque es el Señor el que produce la palabra, no el profeta. O sea, no es el vaso. Es que yo quiero darle una palabra a esa persona, pero el Señor es el que va a fluir, o sea, y ya sabemos en qué momento. No es así como que, ay, es que, ¿qué crees, pastor? Dios me dio una revelación, me dio una palabra, pero ya se acabó el culto. No, pues ya no te la recibimos. Porque tiene un momento, hay una atmósfera. Dice que el mismo Moisés tomó, en otra parte de la escritura dice que sopló sobre de ellos, de tal modo que dice que cuando lo hizo, ellos empezaron a pensar lo que pensaba Moisés. Conocían los pensamientos. Moisés les hablaba a través de su mente, no necesitaba hablarles. Podía estar Moisés a 1000 kilómetros y les hablaba, y los otros, como un celular, y los otros lo entendían. Gente que dice, oiga, pastor, usted estuvo anoche en mi casa. Sí. Es que yo sentí su presencia. ¿Estaba usted? Sí, porque estoy orando, estoy clamando. Y puede ser que el Señor te traiga una revelación, y para que sientas que necesitas orar, clamar al Señor, ponerte de rodillas, sientes que te está mirando tu pastor, ¿verdad? Pues sí. Pues párese a orar, flojo. Pero eran las 3 de la mañana y
¿Vas a poner peros cuando te mueras? No me puedo morir ahorita, son las 3 de la mañana, Señor. No. Fíjate qué tremendo. Adelante. 27. Y un joven corrió y avisó a Moisés: el da y me da están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiese su espíritu sobre ellos. O sea, no te enceles de que otros profetizan. Ojalá todos profetizaran. Por eso el domingo yo le decía: profetiza sobre tu vida, suelta palabras sobre tu vida, créelo. Porque ese es el anhelo de Dios, que la gente pueda declarar sobre sus vidas la palabra, la revelación. Siempre esta manifestación del espíritu de la profecía en la iglesia traerá sobre nosotros cierta madurez. Vete a 1 Corintios 14:3. Recuerda que estamos hablando del primer nivel. Apenas voy para el segundo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Que nunca se le olvide el orden de Dios. Edifica, exhorta y consuela. Si no viene así, dele una patada al que está profetizando. Sácate de aquí, falso profeta. No recibimos palabra que no viene en el orden de Dios, ni en el momento del Señor. Segundo nivel, el don de profecía. Aclaramos, el primer nivel es el espíritu de la profecía. El segundo nivel es el don de profecía. Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo nos lo menciona en 1 Corintios 12:10. Si nos ayudas, por favor. Y luego te vas a Romanos 12:6. Ya que es una operación del Espíritu dada a la iglesia. A otro poder de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otras diversas clases de lenguas y a otra interpretación de estas, de las lenguas. Es importante el don de la profecía. Estos son dones. Dice que uno puede tener discernimiento de espíritus, otro de milagros, otro de profecía. Esos son dones. Ahora quiero que entienda que es un don, es un regalo. No sé si me pueden hacer un lado esto, por favor. Por favor. Gracias. Y en los siguientes servicios ya no lo pongan ahí, solo el domingo lo ocupamos. Aleluya. Gracias. Romanos 12:6. Ahora, los dones, te estoy explicando. Los dones son personas. Hay gente que se pelea: es que yo tengo el don de milagros, yo tengo el don de profecía. No. Los dones son personas. No es que un hermano tenga. No, un hermano una ocasión me estaba diciendo: es que yo tengo don de lenguas, don de profecía, don de sanidades, don de milagros, ¿dónde me meto? Porque todo lo tenía el hermano. Peor que la caja de Pandora. Sí, porque estaba lleno de puro espíritu de mentira y de error. Se vanagloriaba a sí mismo. Mira, si tú tienes un talento, tienes un regalo de parte de Dios, ten humildad. Porque si te vas a estar jactando, es que yo.
Me acuerdo que una ocasión en la iglesia que tenemos en San Martín había varios profetas. Una vez le pedí de favor a uno de los hermanos: oiga, no sea malito, mire, écheme la mano, está muy sucio el altar. Tuvimos unas liberaciones y está muy sucio, tráigase una escoba o la aspiradora y dele una chaineadita, no, dele una manita. No puedo, hermano, lo siento mucho, pero es que yo soy profeta. Le dije: ¿Qué me contestó? Que no puedo porque soy profeta. No, sácate de aquí, lárgate no te quiero ver, por el amor del Señor. O sea, ¿qué te pasa? Se desplantó. No, ya nada más faltaba que le salieran alas. Ya. Es que yo no soy de los mortales. No, por favor. O sea, ni el diablo se la creía. Lo primero que tiene un servidor, alguien que tiene un don, una gracia de parte del Señor, es humildad y espíritu de servicio. Es lo primero que tiene. Gracias por los amenes, parece regaño. Esto es una operación dada por el Espíritu Santo a la iglesia, que debe de ser usado y ejercitado con reglas y medidas establecidas en las Escrituras. 1 Corintios 14:1, luego 1 Corintios 3:25 y al final 1 Tesalonicenses 5:20. Voy a 1 Corintios 14:1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Pero ¿qué es lo primero que debe de tener uno? Amor. Es que yo soy evangelista. Llego a la iglesia así. No, se sienten místicos, ya flotan. Ya. No, espérate, chavo, no. Primero, llénese de amor. Deseen los dones. El que más nos ayuda es el de profecía, porque nos puede ayudar a detener cosas, a resolver un montón de cosas. 3:25. Hay 1 Corintios. No, perdón. Verso 3, 14:3 y luego brincas al 25. Discúlpenme. A ver, déjenme hacer más grandes mis letritas. Ándale. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará al Eterno, declarando que en verdad el Señor está. O sea, son adoradores innatos los profetas. Lo primero que hacen es adorar, porque sin adoración no puede haber revelación. Sin adoración no hay revelación, imposible. 1 Tesalonicenses 5:20 y 21. No desprecien las profecías, los dones de profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Y retengan. Y es que este don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta, que es diferente. La razón es que el don de profecía solo es para edificar a la iglesia y exhortarla y consolarla. Se diferencia en el ministro de profeta porque este don que opera en los creyentes no trae revelación. Los profetas son los que traen la revelación de la palabra, y en los mensajes, cuando se está predicando,
Pero este don de profecía, cuando está bien maduro, bien desarrollado, puede ser en ocasiones mucho más certero que un profeta, que un ministro de profecía. O sea, no el que tiene el oficio, sino el ministerio de profeta. La diferencia del espíritu de la profecía al don de profecía es que el espíritu de profecía solo opera en ocasiones, pero el don de profecía está activo permanentemente en la persona, solo que depende de su fe. Si no se alimenta de la palabra, no suelta nada. Hay gente que me dice: ¿y por qué tenemos culto toda la semana? Ay, Dios mío, quieren dones y no quieren comer. Mira, la fe solo te viene por el oír la palabra del Señor. Hay gente que me dice: es que yo oro en mi casa. Qué lástima de veras me das. Ni las monjas hacen eso, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Todos tienen una regla. Hay iglesias donde se ven 2 veces a la semana. Tenemos culto miércoles o jueves y el domingo. Y así quieren ser usados por Dios, y así quieren recibir dones, y así quieren crecer. Te tienes que alimentar constantemente. Es bueno que estés estudiando en tu casa, es bueno que estés orando en tu casa, pero tienes que estarte congregando como lo enseña la palabra. En el libro de Hechos de los Apóstoles dice claramente que cada día se reunían para fraccionar el pan y compartir unos con otros, pero sobre todo para escuchar la disertación de la palabra, porque la palabra es lo que hace crecer a una persona. Alimenta tu alma, edifica tu espíritu, te exhorta, te consuela, te edifica y te permite crecer hasta alcanzar la altura del varón perfecto. No es que yo quiera predicar del diario, hay que estar sacando estudios todos los días. ¿Usted cree que esto es de hacerlo en 3 minutos? Si no hay un horno de microondas donde agarres y metas una Biblia y salga un sermón hecho, no existe eso. Esto lleva tiempo y a veces demasiadas horas. Y tener que estar alimentando a la iglesia y trayendo una palabra fresca todos los días por 21 años. No repetir un sermón por 21 años. O sea, me dice un hermano: ¿cuántos sermones ha escrito usted? Los tengo todos. Aunque no me lo crea, desde el primer sermón que prediqué, que fue del Buen Samaritano, un 3 de mayo de 1995, en la iglesia La Hermosa de Nogales, Veracruz, donde pastoreaba el hermano Modesto Celis con su esposa. Esa fue la primera palabra que yo solté, que yo prediqué, y a partir de ahí he escrito 42,000 sermones en 21 años. Los conozco y los recuerdo todos, porque ha sido una palabra revelada. Hay gente que está aquí conmigo desde hace 8 años, la hermana Hilda. ¿Usted escucha que yo predique lo mismo desde que me conoce? No te escuché, corazón. O sea, tú lo que estás diciendo es que tu pastor ha cambiado. La pastora, que es de mis congregantes, de los más antiguos, mi primer discípula, ha cambiado el pastor en su forma de ministrar. ¿Sabes por qué? No porque se vuelva mejor o porque tenga práctica, sino porque su fe se ha cimentado, porque está en tanto contacto con la palabra que cimienta, fortalece, tiene raíces. Y eso es lo que debes de buscar tú, amado hermano, tú que me ves a través de la internet. Tú debes de anhelar todo esto, porque es parte de tu herencia del reino. Parte de nuestra herencia en el reino
Hablamos de un reino, hablamos del reino profético, pero no entendemos lo que Dios ha dado. Por eso dice en 1 Corintios 14:3 y te vas a Hechos 2:18, que el que profetiza habla a los hombres ciertamente. 1 Corintios 14:3 habla a los hombres para edificación, la exhortación y la consolación. Vete a Hechos 2:18 y luego te vas a Hechos 21:9 y luego a Hechos 21:10 y 11. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. ¿Y qué? Profetizarán. A ver, esas personas que dicen que ya no hay profetas, que dicen que el último profeta fue Juan el Bautista, denle una interpretación a esta palabra. Si estamos en los postreros tiempos y dice que sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo, eso va a pasar y va a pasar muy pronto. Y veremos incluso a los niños profetizar, porque viene un mover de Dios y nosotros lo vamos a vivir, porque lo estoy sintiendo y nos ha sido revelado y ha sido comprobado que el Señor va a visitar nuestra congregación y ojalá visite nuestra ciudad y nuestra nación completa. Porque yo sé que muy pronto los niños de aquí de la iglesia, los pequeños, estarán profetizando. Los jóvenes tendrán sueños, los ancianos visiones, revelaciones. Aleluya. Las 4 hijas de Felipe el evangelista profetizaban. Tenían el don, pero no hay prueba alguna de que ellas hayan sido profetas. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas vírgenes que ¿qué? Profetizaban. Se está refiriendo a Felipe el evangelista que muere apedreado. Aleluya. 21:10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, 11, quien vino a vernos. Y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, fíjate qué tremendo y qué acertado eran los siervos, los profetas. O sea, hay palabras que son para edificación, exhortación, pero también como advertencia. Y es que nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, fue perseguido terriblemente. Todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Eso lo dice 1 Corintios 12:2 y 1 Corintios 14:31. Repasamos. Esto anótelo. Este don es dado por la fe, Romanos 12:6 y Gálatas 3:5. No está basado solo por madurez o por mayordomía cristiana. Hechos 10:45. Ese sí, búscamelo por favor ahí en la computadora. Hechos 10:45. Y luego te vas a Hechos 19:1. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. O sea, no tiene que ver que seas judío, que estés circuncidado, que uses kipa, que no uses kipa. O sea, no tiene nada que ver con eso. 19:1. No está supeditado a la doctrina correcta o incorrecta, sino que se recibe por gracia este don. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, verso 2 hasta el 5, y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos.
Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6 y último. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y es lo que nosotros estamos tratando de lograr, porque estamos buscando que en un periodo de tiempo corto el Señor permita que a través de la imposición de manos o de la extensión del manto se suelte la palabra profética y los dones, porque ya estamos en el tiempo. Ya es momento de pasar a esto. No puede ganarse por buenas obras, tampoco se puede comprar, según Hechos de los Apóstoles 8, 18 y 19 y Romanos 9, 6. Este don de profecía no puede guiar a ningún hijo de Dios, pues guía a la iglesia. No es para gente solita. Ay, no, es que este es profeta, pero no se congrega, no tiene pastor. Pues está mal. Ese no es profeta. Ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque es un sectario. Nivel 3, ministerio u oficio de profecía o oficio de profeta. Me voy muy rápido, doy las citas. En la manifestación de Jesucristo, Él es quien depositó en 5 ministerios de ascensión, que como nos menciona Efesios 4:11, nos menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En segundo lugar es el profeta después del apóstol. La función del profeta es la de activar impartición de dones y llamamiento al ministerio. Confirman a traer la revelación de la palabra y los sucesos que competen a la iglesia. Predican la palabra con el fin de preparar el camino al Señor y traer arrepentimiento al pueblo. Establecen un fundamento de la palabra. Hacen que el pueblo se vuelva al Señor. Lo llevan a hacer un compromiso con el Altísimo, con el fin de madurar y capacitar a la iglesia para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la medida del varón perfecto, juntamente con los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Hechos de los Apóstoles 13:1 y 1 Corintios 12:28. En Efesios 2:20 y en Efesios 4:11 nos dice que procuremos alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo el poder profetizar. En 1 Corintios 14:1, que ya leímos, llamado el profeta, como el apóstol o los otros ministerios, debe de tener un llamado distintivo. El profeta del Nuevo Testamento debe de ser llamado y él debe de tener esa convicción interna y reconocer que es Dios quien lo ha puesto a funcionar, pero es soltado al ministerio. O sea, es soltado y cuando es soltado, es ungido, va a pasar por un periodo de prueba y será aprobado por el Señor. Nosotros hemos soltado aquí personas que el Señor ha dado testimonio de su llamado al ministerio profético, al oficio profético. Hemos reconocido don de profecía en algunas personas y hemos ungido sus vidas. Y ellos están en un periodo de prueba en el cual, una vez que sean respaldados y aprobados por el Señor, olvídate, esto se va a poner tremendo, como dice Jeremías 1:5. Calificación: el profeta, como los demás ministros de ascensión, deben de tener cualidades de un anciano. O sea, el ministro profeta es también un anciano para que pueda ser usado en todo lo que se desee. Debe de ser un ministro con carácter necesario para enfrentar los problemas de la iglesia, porque sin carácter expondría al pueblo de Dios al tener ojos y boca y no tener el carácter suficiente para las situaciones que se den. Vete a Tito 1:5. No se preocupe, ya estoy cerrando. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé.
Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo supervisor debe de ser irreprensible como administrador del Todopoderoso, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe de ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que no se encoleriza. Le entra el espíritu del Jul. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué le pasa, hermana? ¡Ay, Dios! Ese no puede ser siervo, ni tiene ningún don, porque la ira no comulga con el Espíritu Santo. No comulga. Y lo dice Apocalipsis, que la ira no procede de Dios, procede del mismo infierno. Así que aguas con andarse airando, porque lo único que está reclamando es a su papá. Si usted anda de enojona, hermana, porque luego hay hermanas que el esposo les manda algo y se ponen como fieras las hermanas, y que es que quieren venir aquí, que es que quieren ser usadas por Dios, quieren predicar y les dan una orden y no obedecen. Dame esto. ¿Por qué? Que no sé qué. Ándale, mi vida, dame de comer. No quiero, traga si quieres. Ay, híjole. No. Es que aquí dan una cara de hermanas, pero en su casa son hermanas, pero de Bin Laden. Porque mías no, me dan miedo, son terroristas, son talibanas, terribles mujeres. Dios nos guarde. Seguimos. Verso, dice: debe de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, porque se levanta mucha gente. Y nos pasa, gente que incluso ha estado con nosotros, ya no les gusta sujetarse, pero no les gusta sujetarse, no les gusta estar en el orden de Dios, y andan de chismosos haciendo un montón de problemas. Yo lo he dicho muchas veces: no reciba a nadie a menos que tú sepas que es un ungido. O sea, no reciba a nadie en su casa. No, es que me visitan de otra iglesia. Menos. No sabemos ni cómo anden. Me decía una hermana: es que yo estudié pues un estudio que dan en otra iglesia, pero los que me dieron el estudio ahora tienen otro ministerio y ya ni me hablan. Ahora son bien alzados. Es que ya flotamos, están por salirnos las alas. O sea, ¿qué les pasa? ¿Dónde queda la humildad? Todo lo que han aprendido de nada les ha servido. Sí sirve para una cosa: para pisotear la sangre del cordero. Para eso les ha servido. Ahí nos damos cuenta que no es de Dios lo que ellos dicen tener. Porque lo primero que tiene un vaso, un don, un siervo o una sierva, es humildad. Ahora, humildad no significa andar cochino ni ser pobre. No. Humilde es un espíritu de humildad, es una persona sabia. Sí, porque dicen: no, pues yo soy muy humilde, pastor. No tengo coche, no tengo trabajo, no tengo vergüenza, pastor. No, pues eso sí te lo creo. No, humilde no es vestirse mal, no confundan. Eso es ser. Iba yo a decir mendigo, pero me iba a salir como si dijera mendigo. No, eso es no ser hijo de Dios. O sea, los hijos del Señor. Yo estaba viendo, por ejemplo, los hermanos ahí en Chiapas. Es gente de un nivel social muy, pero muy. Ay, híjole, mano. No, es que eso ya no es pobreza. Eso ya es miseria, cómo los tiene el gobierno, sin oportunidad de nada. Los desplazan por ser cristianos, los golpean, hasta los han matado. Pero por muy sencillos que son los hermanos, siempre andan bien limpios. Y aunque sea ropa a veces que ellos mismos han hecho y ya está muy gastada, exactamente, está intachable su ropa, porque van a la casa del Señor. Nunca va a haber un hermano, por muy sencillo, humilde que usted lo vea, que huela a chivo loco.
Eso sí, bien peinados. No, hay unos hermanos todos pachones que están llenos de Dios. O sea, así andaba Jesús, pastor. No, por favor, o sea, no me diga eso. Jesús sí conocía el agua, de veras. Hermanas que en su vida se han pasado un peine por la cabeza, de veras que traen unas cabezas que, ay, Dios guarde la hora. Es que dice el apóstol Pablo que sin peinados ostentosos. Sí, ostentosos, hermana. Ostentoso era que estas hermanas se ponían un montón de menjurjes de oro, un montón de alhajas, perlas, diamantes, y así llegaban a la iglesia todas con unos peinadazos, un montón de joyas en la cabeza. Dice Pablo, miren, no vengan hacia la iglesia, vengan limpias, porque traen sus diademas de oro, sus broches, sus cucas de plata, sus pasadores de oro, quién sabe, sus peinetas de oro, y están recochinas, ni se bañan. Dice Pablo, no es posible que anden ahí presumiendo y ahora sí anden en otras condiciones. O sea, no es justo. Hay que dar honor de lo que el Señor es en nuestras vidas. Y cierro. Todavía no termino, permíteme. Debe retenerla, que no. Verso 10. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. No reciba a nadie en su casa. Usted que me ve, no reciba a nadie en su casa, por favor. Más si no son sus pastores. Reciba a sus pastores o a los directores, a los líderes que han sido puestos por sus pastores, pero no reciba gente de otras iglesias, y menos si te andan pidiendo una ofrenda. Ay, hermano, es que pues, fíjese que pues es que estamos pidiendo para el viaje de los jóvenes, porque allá la hija del pastor se va a ir de misionera ¿a dónde carambas vas? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Se va a ir a Marruecos, entonces andamos viendo si no nos dan una ofrenda. Pues No, si se pide algo se va a pedir en la iglesia, pero no deje que nadie vaya a comer de gorra a su casa. Porque hay gente inmadura, porque eso se hace por inmadurez. Una cosa es ser hospedador de los siervos y otra cosa es darle de comer a gorrones. No dejes que se roben tus bendiciones quienes no edifican el cuerpo de Cristo y no están sujetos a una autoridad pastoral. No reciba a nadie, por el amor del Señor. No cree más espíritus demoníacos, no los alimente. Ay, hermano, es que llegó el hermano. Siéntese, hermano, le vamos a dar chilaquiles. O sea, los siervos, mira, yo me voy a las misiones a visitar temprano. Los hermanos, hoy fuimos a ver a una hermana que un ingrato que odia a los cristianos, el domingo fue y le balaceó la casa. ¿Que por qué odia a los cristianos? Y ya fuimos a ponerlo en manos del Señor y de las autoridades. Pues ¿qué se cree? O sea, no es posible esto. ¿En qué siglo vivimos? Es que ya no quiero a los hermanos, los aleluyas. Pues lo siento mucho, a mí no me interesa. Hay leyes que nos respaldan. No que a uno de los hermanos de esta hermana le metió una retrocarga. Tiene como 30 postas en el brazo y lo van a operar ahorita. Pero es que es increíble que a estas alturas haya gente que no tiene un llamado, no tiene un ministerio real, porque no lo tienen, no han sido comisionados ni enviados por ningún ministerio, y andan causando, como dice aquí, trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Adelante hasta el 15. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Verso 13. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. ¿Qué les vamos a decir? Sujétese. No, pero ¿quién lo mandó? ¿Quién lo envió?
trae una carta de parte del pastor. A ver, le hablamos ahorita al pastor, con todo gusto. A ver, déjeme le marco. No, es que yo no recibo a nadie a menos que el pastor lo envíe. Por favor. Ahora, yo no estoy inventando nada. La palabra dice: ten mucho cuidado, porque va a llegar alguien que: ay, hermana Gaby, la soñé anoche. Soñé que me regalaba su pantalla. Tócala a Dios a la hermana Gaby. Vengo a orar por usted, hermana Gaby, para que Dios la bendiga. Pero primero la toque, le confirme lo que ya me dijo, hermano. Ladrones sinvergüenzas. En México, gracias a Dios, no hay de esos. Hermana, ¿no me da hospedaje en su casa? No. Si no me lo dice mi autoridad, ¿qué? No. Hermana, ¿no me presta 1,000 pesos? ¿Ya le dijo usted al pastor? ¿Cómo hasta en eso? Sí, porque luego no les pagan y luego vienen a cobrarle al pastor. Es que usted no me dijo que ese hermano no. ¿Y cuándo me preguntaste? Pero pues viene a la iglesia ese hermano. Mira, no todo el que entra a una refaccionaria es Extilson. No porque usted trabaje en una tortillería, usted va a ser hijo del maíz, ¿verdad? No porque trabaje usted con los bomberos, usted es manguera, ¿verdad? Ay, es que estuve todo el día en un establo. Sí, eres medio vaca. Pero nomás medio. Es que es impresionante, de verdad. No todo el que le dice Señor, Señor entra al reino. Este testimonio es verdadero. Adelante. Y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es que te tienes que circuncidar. Ay, hermano, yo le doy gracias al Señor. A mí mi mami me circuncidó a los 40 días por una cuestión clínica. Pero una vez llega un cuate y me dice: tú no puedes predicar la palabra. ¿Por qué? Porque no estás circuncidado. Me andas espiando, ingrato. ¿Quién te dijo que no estoy circuncidado? Estoy circuncidado desde niño, brother. Ahora sí que no le puedo decir, pues a ver, venga y verifique, ¿verdad, hermano? Porque pues es incorrecto. Pero es que es increíble que haya gente que te ande judaizando. Es que tienes que dejarte la barba. Si es lampiño, el hermano es chino, es de barba polaca, le sale por acá. Es de barba de chino. O sea, ¿cuándo quieres que le salgan pelos al pobre? Estás viendo que está pelón, calvo es, y quieres que traiga barbas. Eso no quiere decir que sea judío o que sea apóstol. Eso lo que quiere decir es que no tiene parrastrillos. O chance que es hippie, ¿no? Pero eso no es ni santo ni, o sea, olvídense de eso. Eso no tiene nada que ver. La escritura no nos enseña eso. Si el Señor nos habla de circuncidar, sí, pero el corazón, no el prepucio. Y termino. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, sino que tanto su mente como su conciencia han sido. Y bueno, hay mucho que hablar acerca de esto, pero quiero ir a la última parte, el nivel número 4, la profecía inspirada por las escrituras. Yo voy a poner ahorita abajo de la liga de este video, voy a poner el sermón completo, porque he puesto poco más de 130 citas bíblicas. Está muy completo y sé que va a ser de mucha edificación. Búsquelo por favor en mi
en mi muro, Manuel Malváez, o Trigo y Miel Tehuacán. Ahí vas a encontrar el sermón completo en PDF, en Word. Tienes permiso de poder usarlo para enseñanza. 4 y último, la profecía inspirada de las Escrituras. Siendo que las Escrituras son inspiradas, la profecía escrita es la más alta inspiración de revelación. Esta es inefable, pues ha procedido de la voluntad de Dios. Este nivel profético es el grado más alto. Los 3 niveles proféticos anteriores tienen que ver al margen del error, porque están puestos en vasos, en dones, en humanos. Pueden fallar, porque son humanos, dependen de su fe. Si no se congregan, si no estudian la palabra, si no se alimentan, pues van a estar profetizando errores. Pero en este 4 nivel de la profecía, la escrita, es inefable porque procede de Dios, que da el don infinito de la sabiduría. Y por lo tanto, no habrá falla en él. Vete a 2 de Pedro 1:19 y estoy cerrando, ya que la expresión de la palabra profética más segura está ahí. Es usada para referirse a los libros proféticos del Antiguo Testamento, siendo que las Escrituras son inspiradas por el Altísimo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Estamos hablando de esta palabra inspirada. Vete a 2 de Timoteo 3:15. Las profecías escritas en la palabra del Señor son inspiradas por el Señor y han sido reveladas a siervos aprobados en su fe. 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vete por favor a Apocalipsis 22:18. Entonces debemos de entender claramente que este nivel profético es el más santo y por ello requiere la más cuidadosa y responsable interpretación sistemática. Este tipo de profecía no es dado más hoy con el fin de escribir revelaciones personales o incluirlo en los cánones bíblicos, pues ya está todo revelado, ya fue todo escrito. Los 66 libros de la Biblia completa, nada debe de ser añadido ni nada debe de ser quitado. Nosotros nos apoyamos de algunos escritos de los libros de la Biblia, incluso nos apoyamos en algunos comentarios rabínicos como el Midrash, el Shulchan Aruch, la Tanaj, los Toratot, referencias de Rashi, etcétera, pero solamente son una referencia. Lo único que es la verdadera autoridad revelada por el Espíritu Santo es la palabra de Dios, la Biblia. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas de esto, las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Este libro, dice aquí, son las palabras de la profecía. Iglesia bendita del Señor, nos estamos preparando porque viene un tiempo en el que el Señor va a empezar a usar proféticamente a su pueblo, su iglesia. Pero es un pueblo en orden, no en desorden. Por eso le dije, véngase, estudie con nosotros esta semana, porque yo sé que en los próximos días el Espíritu Santo va a visitar la iglesia, pero para eso tenemos que ser edificados en la fe. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo. Usa a la gente que nos ve a través de la internet. Dales el celo de buscar la inspiración y la revelación en tu palabra. Enséñalos a ser sujetos a sus pastores, a honrar a sus pastores. Enséñalos a estar, Señor, con un espíritu de servicio, pero también de honra.
quien no honra a sus cabezas, a sus pastores, a sus directores espirituales, sus guías, ¿cómo puede ser usado? ¿Qué confianza vas a tener de revelarles algo? Si no se congregan, si no estudian la palabra, si no oran, si no ayunan, ¿cómo les vas a revelar lo que tú quieres, Padre? Tú eres claro. Queremos ser usados como Elías, como Enoc, como Daniel. Pero eran hombres que se llenaban de tu presencia, que leían, Señor, la Mishnah, que leían, Señor, la Tanaj, que leían la Torah, que estaban sujetos a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Enséñanos a ser usados. Enséñanos a ser usados. Y permita, Señor, que estemos sujetos. Quien no sabe honrar a sus padres espirituales, a sus pastores, imposible que te honre a ti. Quien tiene por costumbre el dejarse de congregar, quien no se reporta, quien no tiene al pendiente a sus autoridades espirituales acerca de su caminar, quien no se ha nutrido de tu palabra, ¿cómo podrá traer revelación? Haznos entender esto. Haznos entender esto. Te lo ruego en el nombre de Yahshua HaMashiach ben Elohim, y por el amor que tú le tienes a tu Ruach HaKodesh. Amén. Invito a mi hermana Hilda que venga.